Buenas tardes, tengan todos ustedes. Qué bueno que nos acompañan otro viernes más de taller de capacitación en línea. Estos talleres organizados por la Asociación Charolais Charbray Herbut de México, la Asociación Cimental Cimbras y Mangus Mexicana y la Asociación Santa Gertrudis Mexicana. Bienvenidos sean todos ustedes. Hoy tenemos una sola plática. Es un tema bastante importante, es un tema que a todos nos interesa, la comercialización de la carne, y creo que el ponente pues es una persona con muchos conocimientos y que en un momento más lo presentaremos. Le voy a pedir al ingeniero Reinaldo Farías de la Garza, presidente de la Asociación Charolais Charbray Herbut de México, nos dirija algunas palabras. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este séptimo taller organizado, como dijo el ingeniero Medina, por la Asociación Charolais, la Asociación Cimental y la Asociación Santa Gertrudis. Gracias por acompañarnos y esperando que estén todos bien de salud. Agradezco de antemano al doctor Velasco su tiempo y los conocimientos que va a compartir con nosotros. Es un tema muy interesante. Él, muy buen amigo, y sé que es conocedor del tema de comercialización, de engordas. Es conocido por algunos otros. Sé que ahí está el ingeniero Elizondo, que también lo conoce. Y pues, doctor, ahí hasta ahorita tenemos 45 gentes, pero pues yo, por lo que he visto, hay gente del INIFAP, gente de Baja California, gente de Tabasco, socios de Charolais, socios de Cimental, así que pues de bastantes partes de estados y diferentes giros. Así que gracias de antemano, Chuy, y le paso el micrófono ahí a Arnulfo, nomás para que dé las explicaciones de cómo va a funcionar la conferencia. Gracias. A ver, le voy a pedir también, está con nosotros el ingeniero Antonio Manuel García González, presidente de la Asociación Cimental Cimbras y Mangus. Por favor, Manuel. Pues muy buenas tardes. Gracias al doctor Velasco por apoyarnos en esta conferencia, en el que nos orientes. Desde hace rato traemos ahí mucha inquietud por el tema de la carne, el tema de la comercialización, la calidad. Creo que con Medina ya has platicado algo al respecto. Y bueno, nos va a hacer pues mucho bien escucharte y ver hacia dónde nos podemos ir orientando poco a poco para obtener mejor valor de lo que estamos produciendo. Nuevamente, gracias, y gracias a todos por acompañarnos en este día. Gracias, Manuel. Sí le voy a ceder, por favor, a la voz al ingeniero Arnulfo de la Garza, secretario de la Asociación Charolais, para que nos explique los procedimientos para la gente que es la primera vez que se entra a este taller, para que sepa cómo es el protocolo y cómo se hacen las preguntas, y para poder estar todos con el conocimiento y la atención. Adelante, Arnulfo. Gracias, ingeniero. Buenas tardes. Para los que son nuevos, el protocolo ahorita, todos sus micrófonos están cerrados. La forma durante la plática siempre van a permanecer así, a menos de que ustedes tengan una pregunta o alguna duda. Y la forma para que se les abra el micrófono, si se van en sus pantallas, en la parte de abajo hay un lugar donde dice participantes. Les seleccionan ahí y viene ahí donde otro botón donde dice levantar la mano. Al picarle ahí ya nos manda una señal o nos indica que quieren intervenir en la plática, y se les dará a cada quien en su momento, se les abrirá el micrófono para que intervengan y podamos resolver sus dudas. También, de lo contrario, también ahí hay un chat en la parte de abajo donde pueden escribir y también podemos leer sus preguntas. Gracias. Bueno, pues sin más preámbulo, voy a presentar al doctor Jesús Velasco. El doctor Jesús Velasco tiene doctorado de la Universidad Estatal de Kansas.
es director de productos frescos en H-E-B México, propietario y director de Carnetec Consultores SC, miembro del Sistema Nacional de Investigación de CONACYT, nivel 1, y director de Ciencia y Tecnología de la División de Agricultura y Tecnología de Alimentos en el Tecnológico hasta el año 2002. La verdad, Jesús, es un honor tenerte aquí el día de hoy con la plática Estudiando los atributos de valor en la cadena productiva de la carne de bovino. Adelante, Jesús, por favor. Pues muchas gracias, muy buenas tardes. Voy a compartir la presentación. ¿Sí ven la presentación todos? ¿Sí la están viendo? Ya se ve, doctor. Ok, muy bien. Pues muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento, me siento honrado con la confianza de Reinaldo y algunos de sus compañeros de las asociaciones que representan por esta invitación. Es un foro que me interesa mucho. Siempre me ha interesado mucho la ganadería. Yo vengo de la parte agronómica, y platicar de estos temas que integran toda la cadena de valor es algo que hasta estos últimos 2 años hemos venido concretando, vamos a decirlo así. Si ven el título, dice Estudiando los atributos de valor de la cadena productiva. Y sí me gustaría mencionar que estoy escuchando un ruido. No sé si escuchan los demás. Arnulfo. Sí, lo estoy corrigiendo. Ya. ¿Listo? Listo. Parece ser que sí. Esta cadena de valor es un tema que nos inquieta a muchos. A mí me inquietaba cuando yo estaba en el sector primario. Me inquietaba saber que todo el esfuerzo de un ganadero, con todo lo que esto implica, el valor de la tierra, los insumos que le tienen que poner, el tiempo que se le tiene que dedicar, pues a la hora de vender los becerros, siempre resulta como que el precio está muy caído, siempre resulta como que las personas no están dispuestas a pagar el valor que este becerro tiene, o bien uno vende el becerro y el dinero nunca regresa. Pueden ser cualquiera de esas causas las que le han quitado mucho valor a la cadena. Entonces, como a manera de introducción, quisiera hacer un poco de historia en los Estados Unidos con la ganadería en 40 años y aprender de los costosos errores que ellos cometieron. Y a partir de esos antecedentes, la intención de esta charla es dialogar acerca de los distintos eslabones de la cadena productiva y ver qué atributos de calidad tiene cada eslabón. La idea es identificar cuáles variables son importantes a lo largo de toda la cadena y hacernos conscientes de que son aquellos atributos que el cliente prefiere los que le dan el flujo efectivo a todos los eslabones de la cadena. Y eso es algo que muy pocas veces pensamos y tenemos que empezar a tenerlo como primer asunto en nuestra lista de prioridades. ¿Qué pasó en la ganadería de los Estados Unidos? Estamos hablando de los últimos 40 años. De esos 40 años me tocó vivir 30 y pico de ellos. No me quiero ser joven, pero me tocó vivir 35 de ellos. A Reinaldo, a mí nos tocó ir juntos a Kansas en el 86 y ya andaban ocurriendo algunas de las cosas que vamos a narrar. Todo esto comenzó más o menos al principio de los 70s con la reacción del gobierno federal de los Estados Unidos ante la alta tasa de enfermedades vasculares y la cantidad de personas enfermas que había del corazón en aquel entonces, y con función o con base en investigaciones un tanto fraudulentas, comenzó el proceso de satanización de las grasas saturadas. En 1980, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos publica una guía de
de alimentación. Perdón. Una guía de alimentación en donde limita el colesterol diario en la ingesta del ser humano. ¿Qué ocurrió después de todo en todos estos años? Pues lo que ocurrió fue que las grasas animales fueron sustituidas por grasas vegetales. Como con el tiempo todas las cosas flotan y salió a la luz pública que había habido ciertas presiones económicas para que el valor de la soya aumentara y hubo una hasta cierto punto, manipulación de los estudios que se realizaron, de manera que la grasa vegetal y los carbohidratos solubles que desde ese momento dominaron el mercado americano, causaron más diabetes y más obesidad de la que ya había en los años 70. Cuando ustedes van a comer en los Estados Unidos cualquier comida rápida, se van a encontrar que todo tiene papas fritas y todo tiene refresco. Y esos son los dos componentes que ejercieron presión sobre la carne en aquellos momentos. Afortunadamente, hace algunos 6 años, Nina Teicholz, una investigadora, una periodista, se puso a investigar qué había pasado en realidad con toda la investigación científica a lo largo de todos los años. Y fue a buscar el primer artículo de Journal de donde se desvió toda esta corriente de investigaciones en contra de la carne. Resulta que este investigador escoge una isla del Mediterráneo, Creta, y va y hace un estudio demográfico midiendo la salud de los habitantes y a todos les preguntó qué comían. Y entonces la respuesta generalizada de estas personas fue que comían mucho pescado, pero en ningún momento puso en sus resultados del journal, en un journal muy oscuro, por cierto, de Alemania, en ninguna parte escribió que el estudio lo hizo en Cuaresma y el 99% de la población de esa isla es católica ortodoxa, de manera que no comen carne en Cuaresma. Y entonces de ahí se empezó a degenerar toda esta información. Afortunadamente Nina escribió un libro extraordinario que les recomiendo que lo compren y lo lean, donde inclusive habla de dietas completamente proteicas y cero carbohidratos. Pero a pesar de que esta mentira viene a desenterrarse 35, 40 años después, el daño en la opinión pública ya es muy difícil de cambiar. Quisiera recorrer una línea del tiempo y hacer mención de algunas cosas que han pasado a lo largo de los años, para luego enfatizar en algunos puntos que fueron los que cambiaron el producto de la carne como lo conocemos. Comienzo con el descubrimiento del acuífero Ogallala en la parte central de los Estados Unidos, en donde se encuentra la mayor cantidad de agua y de donde se empezaron a hacer sistemas de riego y se empezó a concentrar el ganado en el corazón de los Estados Unidos. Eso comenzó entre los 60s y los 70s y ya para 1970 el inventario de ganado ya estaba en 132 millones de cabezas en los Estados Unidos. Aparece la carne al vacío en 1980, como 10 años antes de que apareció en México, más o menos. Y la demanda de la carne alcanza su punto máximo en esos años. Y a partir de ahí viene el tema de la guerra contra la grasa y comienza una serie de acciones y una serie de reacciones que hacen que 400,000 ganaderos lleguen a la bancarrota y se pierda hasta un 50% de la demanda, y eso voy a hablar un poco más adelante. Allá para los años, mediados de los años 80, comenzaron el uso de los EPDs, y para finales de los 80, por ahí del 87, 88, comenzaron a sacar los EPDs que podían predecir marmoleo, ojo de lomo y grasa dorsal. Más o menos en esa época, en los principios de los 90s, por ahí del 94, viene el primer caso de intoxicación con Escherichia coli O157, y viene la crisis de Jack in the Box y la creación de los programas HACCP
que ahora todo el mundo conocemos. Se me olvidó mencionar que por ahí del 1988 se crea como una medida de emergencia un fondo de dinero que le quitaba $1 a cada ganadero por cabeza sacrificada. Más para que se imaginen, se sacrifican 600,000 cabezas a la semana, pues es una buena cantidad de dinero, y eso se llamó el Beef Checkoff. 1996 aparece en la Unión, en el Reino Unido, perdón, la encefalitis espongiforme bovina, y para 1998 la demanda de la carne había llegado a su punto más bajo en aquel entonces. Alrededor de 1986 se crea el US Premium Beef y la marca Certified Angus Beef comienza su crecimiento acelerado. Donde en el 2001 todos recordamos los efectos en el mercado de las Torres Gemelas. En el 2003 aparece la espongiforme en Canadá, y en los Estados Unidos suspende la exportación. En el 2005 cierran muchas plantas por falta de rentabilidad. En el 2008 viene la crisis global y además viene la crisis del etanol, en donde el presidente de los Estados Unidos decreta que una parte fija del maíz debía usarse para producir etanol, y viene la crisis de costo inmediatamente después en todo lo que era el sistema de engorda. Y en el 2012 comienza una cosa muy particular, muy peculiar, una sequía que duró más o menos 3 años, que acabó casi con 4 millones de cabezas de ganado en los Estados Unidos, y el ganado alcanza precios récord en esos tiempos. Y otra cosa que ocurrió en este tiempo, que es muy importante, para poder compensar la falta de cabezas de ganado, se decidió engordar los animales a un peso mucho mayor, de manera que compensaban con libras la falta de cabezas. Y ahí fue donde se dio el cambio importante en los atributos de la carne. En la dinámica que había en aquel entonces en la producción de carne, pues todo estaba enfocado en la guerra contra la grasa, y naturalmente que la popularidad de las razas isleñas cayó y las razas continentales aumentaron, ¿sí? Pero el cambio fue, desde mi punto de vista, muy súbito. El mercado americano no estaba preparado para el producto que venía con estas nuevas razas, y nunca se detuvieron a pensar los ganaderos el impacto que iba a tener en la aceptación. Nos movemos a veces en decisiones muy radicales, en donde dejamos de ver lo bueno que tenemos por cambiar lo bueno que alguien más tiene. Y a veces la solución está en un punto medio. En los 70s y los 80s las razas dominan el mercado. Razas largas, magras, musculosas, de alto peso adulto y también de una pubertad un poco más tardía por el peso adulto, y muy poco marmoleo. Hasta las razas isleñas fueron afectadas por este fenómeno. Las razas Angus y Hereford aumentaron de tamaño y parecían más razas isleñas, perdón, más razas continentales que isleñas en aquellos tiempos. Ya ahora se ha regresado a un tamaño de talla un poco más moderado. ¿Qué es lo que ocurrió en la industria de la carne? Pues se movió de lo que era el producto con marmoleo, que es el producto Choice y Prime, se movió al producto Select. Y ese cambio tuvo consecuencias muy importantes. La primera es que la mitad de la demanda se perdió. Vean ustedes, por favor, este es el índice de la demanda del autoservicio, en donde en 1980 estamos hablando del 100%, y poco a poco fue derrumbándose la demanda hasta que más o menos en el 91 había perdido 40% de la demanda, y para 1995 se había perdido el 50% de los kilos que se demandaban. Este impacto costó $13.3 billones a la industria de la carne en todos sus diferentes eslabones.
el impacto naturalmente que tuvo la falta de rentabilidad de del negocio de la carne se notó dramáticamente en el tema del inventario total del ganado. Los años 70 que alcanzó el pico, el inventario comenzó a caer en caída libre más o menos hasta el 2012, que fue cuando recobramos por efecto de la sequía la calidad de la carne que teníamos antes, y el aumento del inventario total va aumentando. A partir del 2012 en adelante subió 6.5 millones de cabezas, que eran 3 millones de cría, 2 millones de repasto y 1 engorda. La razón de este incremento es justamente la rentabilidad de los participantes en el sistema productivo. Este es el porcentaje del ganado sacrificado que alcanzaba Select, el grado Select, que es con muy poco marmoleo, y en 1990 andábamos alrededor del 16% del ganado, para llegar a un contrastante 38% del 2006, cuando fue su pico máximo. 1 de cada 4 cortes tenía una experiencia desastrosa. Significa que la gente rechazó esta carne sin marmoleo, porque lo que estaban acostumbrados a recibir en el pasado era carne con mucho marmoleo. Si observamos lo que pasó después de 1999, con el efecto de la reeducación de la gente, nos damos cuenta que ha tomado un camino distinto la ganadería a partir del año 2000. No estamos ni remotamente cerca de tener un inventario de ganado ni la producción que se tenía en 1980. Sin embargo, hay indicios de que esto va a la mejora, porque por primera vez en la historia, el que produce la carne y el que compra la carne están platicando. Y esa es la parte que yo quisiera dejar bien claro. Es bien importante que nos demos cuenta que el ganadero tiene que tener en mente de dónde se genera el dinero que le llega a sus arcas. Y es precisamente el cliente que consume la carne. ¿Qué ha pasado entre el 80 y el 2018? Podemos ver cómo la participación de mercado de la carne de res cae de un 55 a un 40%, dándole espacio a la carne de pollo, que suba desde un 15 hasta un 30 a un 27%, donde no ha bajado, y el puerco se ha mantenido como un jugador estable, al igual que el pavo. Los efectos que todos estos factores que estamos mencionando han tenido en el sistema productivo son muy impactantes. Por ejemplo, los días de engorda de los corrales americanos, hemos notado un incremento importante que podríamos decir que nace de 140 días hasta 180 días. Ahora mismo, con la crisis del COVID, hay animales que están sacrificando con 200 días de engorda. También el desempeño de los animales en corral ha tenido un impresionante cambio a lo largo de los años. Hablemos, por ejemplo, del aumento del peso diario. En los años 70, al principio de los años 70, los animales aumentaban alrededor de 2.3, 2.5 libras, y ahora mismo los animales traen aumentos muy considerables de hasta 4.2 libras por día, cuando la eficiencia de conversión alimenticia ha venido cambiando de 8.1 kilos de alimento por cada kilo de carne producida hasta un exitoso 6.5 kilos por kilo. Estos cambios que ustedes han notado no solo reflejan que los días de engorda se han extendido, pero también reflejan años y años de mejoramiento genético que sí tienen mucho que ver, y vamos a platicar un poquito de su influencia un poco más adelante. El tema de peso final de los animales, en 40 años ha aumentado de 1.100 libras hasta 1.400 libras. Cuando visitamos los corrales en Estados Unidos, Reinaldo se ha de recordar que fuimos a ver corrales de engorda en donde estaban matando animales de 700 kilos, combinados de charol con Angus, los llamados Smokies. Son animales que pueden llegar
300 kilos con un rendimiento en canal y una calidad de carne que en esa explotación podríamos decir que alcanzan alrededor de 95% choice y 5% prime, prácticamente cero select. Esta caída de la que quiero hablarles, esta caída se dio por muchos factores, pero el principal fue por la falta de foco. 400,000 ganaderos menos entre 1974 y el 2002. 400,000 familias que fueron a la... y 500,000 que fueron menos descontados de la cuenta total, porque las grandes operaciones fueron comiéndose las operaciones más pequeñas. Esos dos efectos se dieron en estos últimos años. Les voy a hacer un resumen de estos eventos desastrosos para ver si traemos la misma cronología. Los ganaderos reaccionan a la guerra contra la grasa, abandonan las razas que producían grasa y adoptan razas en carne magra. Se van de un extremo a otro, como lo decía. La demanda de la carne se reduce a la mitad, el consumidor rechazó el producto, nace el check-off, que invierte el dinero de este fondo en investigación de reeducación de consumidores e investigación de mercado. Se detiene el sangrado, pero no se espera tener una respuesta como la que se tenía en los años 70. La crisis del etanol y la sequía causan que el peso de la canal aumente, mejorando así la calidad de carne. Aquí sí quisiera hacer mención, porque no falta alguno de ustedes que sea engordador. A todos los engordadores los pone muy nervioso el aumento de peso diario. Cuando ven que el aumento de peso diario llega a un plato, deciden matar al animal, inclusive algunos que lo matan antes. Terminamos matando animales a los 520, 530 kilos. Cuando la canal es el último componente del animal en crecer. Si estudiáramos el crecimiento de un animal desde el punto de vista del crecimiento alomérico, eso significa que el animal, las diferentes partes del animal no crecen a la misma velocidad. Si ustedes han observado los animales cuando van creciendo, les crece la cabeza, las patas, el cuero, la caja, y después al mero final crece la parte muscular. Entonces, si ustedes pudieran graficar el peso de la canal, no el peso del animal vivo, el peso de la canal, comenzaría a bajar más o menos alrededor de los 1,000 kilos de peso vivo. Eso es una cosa muy importante, porque dejar al animal 40 o 50 kilos más, 40 o 50 días más en el corral para sacar el animal arriba de los 560, 580 kilos, muy seguramente va a tener un rendimiento en canal muy superior, y además va a dar mayor rentabilidad, porque lo que terminan vendiendo es la canal, no lo demás. Al aumentar la calidad, aumentó la demanda naturalmente. Y al aumentar la rentabilidad también se aumentaron los inventarios de ganado a nivel de los Estados Unidos. Muy bien. ¿Qué programas de calidad ocurrieron que hicieron diferencia? Aquí les hice una recopilación de marcas que nacieron para remediar el efecto de lo que había ocurrido. Certified Angus Beef nació por ahí de 1978, pero se hizo famosa como hasta el 86. ¿Sí? Pero está la Hereford certificada, está Chef Exclusive, algunas de ellas son marcas que otorga el gobierno americano a través del USDA, otras son simplemente marcas comerciales que nacieron. Pero hay dos cosas muy significativas que mencionar. La carne Angus, que es marca y es grado de calidad, ha logrado un impacto importantísimo en el mercado de la carne en los Estados Unidos, de manera que actualmente arriba del 60% del hato ganadero en los Estados Unidos es Angus. Sí, ya sé que están pensando, el Angus no se adapta muy bien a México, lo sé, pero lo que estamos tratando aquí de aplaudir es el hecho de que ellos identificaron cuál raza les funcionaba, tanto en la producción de la carne en el agostadero, como en el mercado que está pagando por la carne. Y eso es a lo que yo quisiera. Adicional a la Certified Angus Beef, nace un programa que se llama US Premium Beef. Lo pueden ustedes consultar en la página de National.
pueden poner en internet US Premium Beef, sale, y ahí vienen unos grids con un ejemplo de cómo pagan el ganado, y lo interesante es exactamente cómo ellos asignan un precio para la canal y cómo van desglosando en premios y castigos el grado de rendimiento y el grado de calidad, y cómo van otorgando valor a las canales en función de a qué marca van a ir colocando estos animales. Creo que la creación de US Premium Beef tuvo un impacto muy importante en la rentabilidad de los ganaderos. Por ponerles un ejemplo, mi familia americana, que Reinaldo conoce bien, tienen animales Angus, migraron de ser criadores de ganado Hereford Angus a ser criadores de Angus y ahora Charolais Angus. Es muy importante mencionar cómo un granjero de tantísimos años, de una granja de segunda generación, abandona la raza de sus padres para buscar una raza que le dé lo que está buscando el cliente que está pagando por la carne. Es muy importante porque en esos años de transformación, que son alrededor de 30, hace poco que lo fui a visitar, me encuentro con que están sacando animales que tienen en su propia engorda un grado de rendimiento entre 1 y 2, pero alcanzando choice alto y prime. Significa que logran poner marmoleo en el ojo del lomo sin causar toda la grasa exterior. Y eso es un efecto de la selección genética que han hecho con tanto ahínco por tantos años. Y ahora quiero que reflexionen un poco al respecto de la siguiente pregunta. ¿Qué tenemos en México? ¿Cómo podemos pensar los ganaderos? ¿Cómo podemos pensar que alguien nos va a venir a pagar la calidad si ni siquiera tenemos instalado un sistema de clasificación de ganado, de carne? Eso es una cosa que tenemos que luchar hasta conseguir. Y aquí tengo en mi escritorio, no les quiero... Esto que está aquí es la propuesta de ley de clasificación de canal mexicana. Lo estoy leyendo en mis ratos libres para hacerles algunas correcciones, pero me interesa muchísimo que todos pongamos presión para que esto se logre. Créanme que cuando tengamos un sistema de clasificación de carne, vamos a tener resultados muy diferentes a los que tenemos ahora. Muy bien. Toda la investigación de mercados que se ha realizado nos dice que los consumidores toman sus decisiones de compra en base a la relación que hay entre el precio y el valor. Y el valor puede medirse de la forma que ustedes quieran. Sí. Pero en este caso, el valor que se contrasta contra el precio no es precisamente la carne, sino el sabor de esta. Porque una carne con marmoleo no es lo mismo que una carne sin marmoleo. Cuando ustedes van a hacer carne asada, van y escogen la carne a un cierto lugar para asegurarse que quedan bien con la carne. No van y compran carne completamente magra para darla de comer, porque saben que a final de cuentas el sabor es la medida de la satisfacción y eso es lo que terminan pagando. Cuando la gente va a comprar carne en un restaurante muy caro de aquí de Monterrey, va a pagar el hecho de que le van a dar un pedazo de carne que es completamente distinto a lo que va a encontrar en cualquier otra parte. Esta mejora sustancial de la calidad logró estos cambios en los Estados Unidos. En millones de libras por semana, los cambios en la cantidad de prime subieron de 13 millones de libras a 33.5. Es un incremento de 158%. El choice, el choice premium, que es la parte más de arriba, sacó un incremento de 87% y todos los niveles de choice un incremento de 19%. Y el select se disminuyó prácticamente a cero. De hecho, si ustedes ven la clasificación de canales por estados, se van a encontrar los estados en donde todavía aparece select, pero es por la influencia del ganado que están engordando, porque es un poquito más tropical. Entonces, a lo largo de la historia se ha movido la carne select hacia abajo y la carne choice hacia arriba. Y lo importante es
quitarle el efecto commodity a la carne. Ya no nos podemos dar el lujo de producir carne para hacer un commodity que va a pelearse por precio con otros productos y termina siendo, como es el de más larga gestación y es el de más largo destete y es el de más larga producción, terminamos compitiendo contra una carne barata de cerdo o barata de puerco, de pollo, perdón, o de pavo, y con sustitutos de carne que no quisiera ni entrarle al tema de los embutidos, pero terminan con la proteína más cara, sin los atributos de calidad que la distinguen, en un mercado de commodities en donde nada más se van a hacer pedazos con todos los demás. Observen por favor lo que pasó. El peso de las canales aumentó 200 libras en 40 años. Sí, ahorita están sacrificando animales que dan canales de 875 libras. Eso es una cantidad enorme, enorme de kilos de carne para vender. Este es el porcentaje de Choice y Prime sumados. 50% de incremento entre el 2004 y el 2019. Eso es una connotación muy importante. La rentabilidad, este tema nos duele a todos, ¿sí? Pongan atención que ya en los 80s, a final de los 80s, las barritas son pequeñas. Estamos hablando de pasados los $200 que se dividían entre el ganadero de cría, el repasto, la engorda y el empacador. Y fíjense, a lo largo de los años no cambió nada de eso. Comienzan a incrementarse en el 2003 hasta el 2009, cuando viene la crisis mundial de la crisis financiera mundial. Pero observen por favor lo que ha pasado a partir del 2013. Cuando las canales empezaron a ser grandes, el ganadero comenzó a ganar dinero y también el repasto y también el engordador. El que no ganó mucho fue la empacadora. Pero fíjense el tamaño de las barras proporcionalmente con los años anteriores. Es muy importante darnos cuenta de ese efecto. Y es que aquí, por azares del destino, o como dice mi papá, como el burro que tocó la flauta, aprendimos en los Estados Unidos a la mala que la gente quería otro producto distinto al que le estábamos dando. Ahora entremos un poco a México. ¿Sí? Esta es la cadena de valor de la que estamos hablando. El ganado de cría, el repasto, la engorda, la empacadora, el comerciante y el consumidor final. Es muy importante darse cuenta que a veces el repasto se lo brincan, ¿sí? De la cría pasan directamente a la engorda y en algunos casos lo hacen bien, dándoles dietas más frías al principio para que el animal crezca y después más calientes para terminarlo. Y en otros casos no lo hacen bien y le dan dietas calientes desde un principio y hacen unos animales muy gordos, muy chaparros, con unos ojos de lomo de 9 pulgadas. Entonces, es importante darnos cuenta que cada eslabón le va agregando valor a la cadena y el propósito de esta plática es que identifiquemos qué pasa en cada una de estas partes de la cadena. Y cómo deberíamos visualizar a qué le da valor el siguiente eslabón y el último, que es el que paga. Por ejemplo, en los atributos identificados para el ganadero, pues yo puse estos, pero ustedes me pueden dar clases de este asunto. Cada quien me puede platicar, pero andamos buscando rusticidad, tolerancia al ambiente, que tenga buen peso al nacer para que no tenga problemas de distocia, peso al destete para que saber que es un animal que me va a dar un buen resultado cuando lo venda, si lo vendo al destete, que las becerras y vacas tengan una buena habilidad materna, que sean dóciles y fértiles, y que las características del toro sean las apropiadas. Si vamos a hablar de aplomos, largo del cuerpo, forma de los cuadriles, circunferencia escrotal, qué tan recogido trae el prepucio, etcétera, etcétera. Hay mucho tema de dónde cortar. Que tengan capacidad de pastorear, que tengan capacidad de ir a comer y de caminar para llegar donde están las vacas.
¿sí? Y que me den una cantidad redituable de kilos de carne por hectárea, que es un valor que debemos tener siempre en mente. Sin embargo, el que repasta se le reducen sus variables y él está interesado en que sean hábiles para subsistir el destete, porque hay animales que se tardan más, que tengan una buena conversión y que conserven la salud, porque cuando uno empieza a confinar animales es cuando empiezan los problemas de salud, que sean animales dóciles y que tengan una capacidad de pastoreo, de una capacidad forrajera. Y luego cuando llegan a la engorda, pues el engordador está buscando ganado que se adapte fácilmente al corral y a sus dietas, ¿sí? Que tenga una eficiencia de conversión alimenticia superior, que conserve la salud a pesar del transporte, que tenga facilidad de adaptación a las diferentes raciones, que tenga docilidad, que pueda adaptarse socialmente a los otros animales, porque en las engordas regularmente se hacen lotes y a veces combinar animales no resulta muy sano, y además que tenga la capacidad de consumo que se necesita, ¿sí? Luego pues, están los atributos que la empacadora quiere ver. Es la facilidad de vaciado de ese animal, que el animal llegue completamente dietado en las horas que le den de dieta, que tenga tranquilidad para que no tenga problemas de carne oscura, que sea fácil de descuerar, porque aunque ustedes no lo crean, hay razas más fáciles de descuerar que otras. La facilidad de descuerar tiene que ver con el rendimiento en canal, pero también tiene que ver con el precio que les pagan por las pieles. El grado de clasificación, si es Prime, Choice o Select. El grado de rendimiento, si es 1, 2, 3, 4 o 5, siendo el 1 el animal más magro y el 5 el animal más gordo. Y el rendimiento de corte, pues que esté por encima del 75% para que tengan un buen costo integrado de los cortes de la canal. Y luego el comerciante trae otra historia distinta. La calidad de la canal o del corte, de la forma como la ve él. Porque como no tenemos un sistema de clasificación, entonces es el ojo del comprador el que vale. Y ahí, perdónenme, pero es una cosa que tenemos que remediar cuanto antes. Que cada ojo es distinto y generalmente el ojo del comerciante mira el producto más feo de lo que realmente es. Aunque me muerda la lengua de estar diciendo esto. Otro punto que se ve es el marmoleo, ¿sí? La limpieza del producto, que sea un producto inocuo, que no vayan a enfermar a nadie, que tenga el aroma y el color correcto, que tenga un buen rendimiento de corte, ¿sí? Y que esté bien cuadradas las piezas y que tenga el correcto tipo de envase. Y al final de cuentas, si tiene todo esto, ya platicamos de precio. Deberíamos ponerlo al revés, pero esa es la forma como se hace. Y el consumidor tiene otro juego completito de variables, en donde ve primero el color y el precio. Después mira el marmoleo. Ya cuando la compra va a ver sabor, suavidad, aroma. La inocuidad, él piensa que toda la carne es inocua. Y si no le gusta grasa excesiva. En otras palabras, quieren la grasa aquí en el centro del ribeye, pero no quieren la grasa de alrededor. Y ahorita que les muestre unos datos de H-E-B, se van a dar cuenta que esa grasa de alrededor es lo que nos acaba el negocio a todos. Puse entonces, aquí me faltó un signo de interrogación, discúlpenme. ¿Cómo conciliamos todos estos atributos? Y entonces puse los atributos de la cría, el repasto, la engorda, el empacador y el comerciante. Y así a simple vista, no parece haber mucha coincidencia. ¿Sí? Y si no parece haber mucha coincidencia, entonces hay mucho que platicar. Porque tengo que identificar qué variables de las que está viendo el criador tienen que ver con marmoleo. ¿Qué variables de las que está viendo el criador tiene que ver con el color y el aroma, o el rendimiento de corte, o con el precio, o con la calidad de la canal? De la misma forma que tengo que analizar qué tiene que hacer el del repasto para enterarse de estas variables del comerciante, y el engordador, y el empacador, etc.
Pero en un análisis tan sencillo como listar los diferentes atributos, nos damos cuenta de la miopía que hemos tenido a lo largo de los años, de no poner atención qué es lo que está demandando el cliente final. Esto no son nada más palabras, esto es dinero. Esto es mucho dinero. Cuando nosotros comenzamos a entender esto en H-E-B, nos dimos cuenta que si queríamos tener la calidad correcta que el cliente nos estaba demandando, estábamos atorados en el tema, completamente atorados en el tema de la importación. Éramos esclavos de la importación. ¿Por qué? Porque los productores de las engordas nacionales estaban buscando hacer kilos de carne, liderados por el productor más grande de México, que decía: yo no produzco kilos de carne, no carne marmoleada. Ya eso ya cambió, ya piensa de otra manera. Pero en ese entonces nos sentimos obligados a tomar el tema de la producción en nuestras manos y decir: nos vamos a poner a hacer nuestra propia engorda, nuestra propia matanza, propio proceso para asegurar que yo tengo una carne marmoleada de excelente calidad con animales y alimentos mexicanos y poder contrarrestar el efecto del tema de la importación con sus devaluaciones. Y tengo el gusto de decirles que comenzamos en febrero del año pasado con la mira de sacrificar 500 animales en los primeros 2 años, y el siguiente mes vamos a sacrificar cerca de 700 animales por semana. Eso es para nosotros ha sido un logro extraordinario. Nos ha dado la posibilidad de estar en contacto con los engordadores, decirle que lo que estamos buscando, nos ha dado la oportunidad de tener alcance con algunos criadores que se están poniendo de acuerdo con los engordadores para que el beneficio que nosotros estamos dando al precio de la canal también pase al criador, porque de nada sirve si no se lubrican todos los eslabones de esta cadena. Puntos a considerar. Esto es un ensayo doloroso, ¿sí? Muy doloroso porque no lo hemos hecho y no nos hemos querido dar cuenta. ¿Quiénes son nuestros clientes? ¿Los que te compran los toretes para la ganadería comercial? ¿Los que te compran los animales para engordarlos? ¿O los que te compran la carne? Ponte a pensar quién genera el dinero a final de cuentas y a qué generación le pertenecen estos individuos. Y aquí puse una tabla pisacallos para todos. Habemos algunos boomers por aquí. Sí, Reinaldo, no te agaches. Los boomers ahorita andan entre 56 y 74 años. Los de generación X andan entre los 44 y 55 años. Los millennials están entre los de la generación Z, pues andan entre 8 y 24. Esos no tienen poder adquisitivo, pero son los niños ahora mismo. Pregúntate qué tipo de productos están dispuestos a pagar. Cada una de esas generaciones, ¿qué está dispuesto a pagar? ¿Qué tipo de carne comen los boomers? ¿Qué tipo de carne comen los de generación X? ¿Qué tipo de productos compran los millennials? ¿Sí? Los de la generación Z compran de todo porque es dinero ajeno. ¿Sí? Es muy importante identificar quién es el que te trae el dinero. A final de cuentas no lo hemos identificado. Pero si no comenzamos los ganaderos actuales a ver hacia adelante de dónde viene el flujo efectivo, cada día que pase será más difícil la actividad de la ganadería. Tenemos que integrarnos, aunque sea conceptualmente, hacia adelante y poder platicar de cerca con el quien vende la carne, que la compra, para orientar nuestra producción a atacar esos consumidores. Les decía, nosotros decidimos integrar la cadena de valor. Nos hicimos de excelentes engordas,
que nos han dado un excelente servicio y un excelente trato. Estamos muy contentos, muy satisfechos con lo que estamos haciendo. Tomamos una empacadora como nuestra, sacrificamos y cortamos, compramos el ganado. Estamos utilizando la evaluación de canales del Departamento de Agricultura, tanto en Yield Grade como Quality Grade. Fijamos los precios de compra y estamos desarrollando una metodología que dé premios, así como el USB, Premium Beef que les mencionaba. Y buscamos que el engordador le pague más al ganadero que por la calidad genética. ¿Cómo vamos a saber? Con los datos de Yield Grade se los voy a mostrar en un momento. También pensamos integrar también las vísceras hasta valor agregado para que nuestro cliente tenga el mejor producto que pueda encontrar. Ya estoy terminando, no se me desesperen, ya estoy terminando. Datos reales en el tema de apoyar la cadena de valor. Primero quiero hacerles notar aquí en el lado derecho de la slide que el dinero viene del cliente hacia el productor y sí nos gustaría que pasara la cubeta hasta atrás. Eso es lo que nosotros queremos. Porque el día de hoy, ¿quién se queda con la utilidad en la forma tradicional? El autoservicio, la empacadora, la engorda, el repasto y a final de cuentas, el criador. Como dicen por ahí, le toca bailar con la más fea. Muy bien. Esto que les tengo aquí es un lote de ganado que se sacrificó y tiene un 76.8% de cortabilidad. Es un grado de rendimiento de 2.23. El grado de rendimiento me dice que fue un animal no tan magro, pero suficientemente musculoso, ¿sí? Tuvo 3.6% de select, 78.6% de choice bajo y 17.9% de choice medio, que es exactamente lo que estamos buscando con el HEV Supreme, exactamente esa calidad. Estamos hablando de un 90 y pico por ciento, casi 96% de choice que andamos buscando, una engorda muy similar a la americana, en donde la grasa de todo el animal representa 13.6. Fíjate, ese grado de rendimiento de 2.23 significa que 13.6% de la canal lo voy a mandar al rendimiento. Me lo van a pagar a 6 pesos y yo lo pagué a 72. Entonces eso genera 77,184 pesos de pérdida. No se necesita ser un genio para saber que si tuviéramos mejor genética, pudiéramos hacer ese mismo marmoleo con menos grasa y yo pudiera estar pagando ese costo de oportunidad genético, en lugar de 72, pudiera estar pagando 80 pesos por ese kilo. Si lograra tener un animal que me diera ese nivel de marmoleo sin tener toda la grasa exterior. Ese dato no sé si lo sorprende tanto como a mí, pero es verdaderamente importante. No quiero dejar de mencionar que el precio de entrada al costeo de 90.38 es el precio de desarmar la canal, partir de un 72 pesos, quitarle el efecto del sebo, la grasa, el sebo, el hueso y todo lo que no se vende, incrementa de 72 a 90 pesos. Cuando ustedes pasan de ese 90.38 pesos al corte individual de cada pieza, al quitarle el resto de la grasa y el hueso, se va fácilmente a 180, 200 pesos por kilo. Para mí, tener esta información de cada lote que sacrifico es muy valioso, nos ayuda a tomar decisiones todos los días y nos ayuda a mover la brújula en el lado que realmente nos importa. Sostener el nivel de calidad con sostener el nivel de rentabilidad, ir balanceando la ecuación, pagar lo más que podamos pagarle para que él a su vez tenga la capacidad financiera de pagar al ganadero por una mejor calidad de ganado. Y con esto creo que termino y paso a preguntas y respuestas. Sí me gustaría agradecer a Randy Black, que es el CEO de Cattle Facts, por la información que me brindó para esta presentación. Amigo personal, y le agradezco mucho que me haya compartido esta información. Muy bien, estoy a sus órdenes.
Bueno, gracias, doctor Jesús Velasco. Datos muy crudos, pero verdaderos. Y sí, definitivamente sabemos la integración de esa cadena, que a veces ciertos eslabones se llevan posiblemente mayores utilidades y normalmente el de la cría pues queda normalmente en la parte de abajo a la hora de recibir un mejor precio en sus becerros comerciales. Le voy a pasar el micrófono al ingeniero Arnulfo para ver si hay algunas preguntas de los que están participando el día de hoy en este taller. Hay unos comentarios, ahí va, déjeme, de hecho el que traía el comentario está pidiendo la mano. El doctor Luis López. Adelante, doctor. Buenas tardes. Yo tengo muchas preguntas, pero voy a empezar por la última. Sí. ¿Cuántos días de engorda tuvo ese lote que está mostrando en la última diapositiva? Alrededor de 160 a 170 días. Ok, gracias. Pero, bueno. Y quiero hacer algunas complementaciones a los comentarios de ustedes. Excelente la plática. Gracias. Porque escribe hacia dónde debemos ir. Habla de que el inventario americano bajó, pero también hay que hablar que la eficiencia productiva del hato americano es mayor con menos vacas actualmente. Sí, y eso lo puede... Eso es una realidad. Y eso hay que... Eso lo lograron usando tecnología, haciendo análisis de información, etcétera. Y eso es lo que tenemos que hacer aquí, también en México, que no lo estamos haciendo. El uso de información productiva y genética y genómica nos va a llevar a eso que está sucediendo en Estados Unidos. Y las asociaciones lo deben de promover. Perdón. Otro comentario muy importante. Hablan de carne Angus certificada, pero el hecho de que carne Angus certificada sea una marca, y es una marca, no dice, y ellos mismos dicen en su página, que no es Angus la raza mejor que otras razas en Estados Unidos. No, no lo es. Si ustedes revisan la información de Certified Angus Beef en su página, ellos dicen que únicamente de lo que ellos certifican, el 30% llena las 10 características de Certified Angus Beef. Y también dicen que hay muchas marcas que se llaman Angus y que no tienen el nivel de calidad porque no tienen los estándares de calidad. Es correcto. Y entonces cuando uno toma la información del Beef Quality Audit, la auditoría que se hace cada 5 años, el muestreo que se hace cada 5 años, van a ver que el promedio, los promedios de grado de rendimiento, de marmoleo, de tamaños de las canales, etcétera, son de toda la población que se sacrifica en Estados Unidos, son muy similares a los promedios de Certified Angus Beef. Lo cual demuestra que Angus sí es una buena raza, pero requiere de una selección. Pero también tenemos otras razas en Estados Unidos y en México que llenan los estándares de calidad. Es correcto. Un comentario, Luis, un segundo. Mira, la raza Angus no es la raza más superior que hay. La asociación de Angus, a través de Certified Angus Beef, ha logrado pillar y cantar con todo el marketing que tienen una canción que la gente les creyó. Yo les aplaudo no tanto por la raza, sino por el esfuerzo de marketing, de estar cerca de los consumidores y conseguir que su marca prevalezca y se ha hecho famosa, aunque no sea la mejor. Estoy de acuerdo con usted. Y entonces eso lo podemos hacer, muchas de las razas lo pueden hacer haciendo selección, tomando en cuenta los valores genéticos y las evaluaciones genéticas y tomando, lo más importante sería iniciar la valoración genómica para ver genes asociados a características de la canal y hacer selección, porque sabemos que sí responde y sí podemos mejorar las características de las canales utilizando
toda esa información. Es correcto. Otra cosa muy importante, y usted lo dice, el ganadero comercial y el productor de registro son los dos eslabones principales de la cadena de la carne. Y desde un principio deben de fijarse tanto en la de peso, pero también tienen que fijarse en el producto, en lo que el consumidor final necesita. Por eso que es bien importante la gráfica que usted presenta, de las 5 o 6 eslabones de la cadena que presenta, porque el ganadero desde un principio debe buscar lo que el consumidor le demanda, porque si no va a producir un producto, va a tener un producto que no va a ser eficiente en alguno de los eslabones. Es correcto. Y no le van a pagar. Es correcto. Ahora, ya es el último, ya es lo último. La información que pide el consumidor no llega al ganadero. ¿Por qué? Porque el engordador no la distribuye. ¿Y por qué? Lo ignoro, pero es muy difícil adivinar qué necesita el ama de casa cuando soy el último eslabón y no tengo comunicación con todos los eslabones de la cadena. En Estados Unidos, el Beef Quality Audit, la auditoría de calidad de la canal, a partir del 91, del 90 y tantos, empezó a hacer monitoreo de todos los eslabones, y eso ha hecho que el ganadero americano tenga un target, un objetivo. Pero en México no existe tal. Sabemos que en Charolais, al menos yo, es la raza que más conozco, tenemos líneas capaces de producir grados de rendimiento 2 y calidades choice, medias, altas o incluso prime, pero tenemos que trabajar para identificarlas. Es correcto. Y muchas gracias. No, gracias, doctor. Cedemos la palabra a don Héctor Bernal. Doctor Bernal, de Tabasco. A ver, píquele, doctor, a su micrófono, por favor. Listo. Ya. Listo, doctor. Adelante. Muchas gracias. Doctor Jesús. ¿Qué tal, doctor? En un principio usted dijo que el productor ya está empezando a platicar con el vendedor de carne, que al fin de cuentas en México se está muy separado lo que es ganadero contra vendedor de carne. Ahí es donde yo creo que en México los monopolios son muy poquitos que hay, y que son los que le ponen unas 2 o 3 compañías, quizá 4 en México, el precio de los becerros. Es correcto. El precio de los becerros está al perro, muy mal desde hace algún tiempo. ¿Por qué? Porque esos grandes monopolios son los que manejan el precio en México. Y eso ha afectado mucho a los productores en lo que es costo-beneficio. Ahora, ya hay algo platicado en que el productor pueda vender a las empacadoras directamente o al final, que es el consumidor. ¿Qué solución podría haber ahí para que el costo del becerro vaya aumentando en México en forma gradual? Bueno, lo que nosotros hemos hecho, doctor, es tratar de platicar no solo con el engordador, sino también con algunos criadores. Ya llevamos tres viajes a Kansas a ver un centros de producción con una genética extraordinaria. Hemos hecho acercamientos con, yo creo que van alrededor de 30 o quizá 35 productores que se han querido sumar al esfuerzo nuestro.
digo, es obvio que nosotros somos una empresa pequeña, 400 millones de pesos de carne al mes. Es una empresa muy pequeñita. De lo que estamos desarrollando, ojalá me lo copiaran todos los demás autoservicios, porque necesitamos que el que está vendiéndole la carne al cliente y el productor de los becerros estén cerca y estén platicando la misma conversación. Nosotros no estamos en contra de que un engordador se gane dinero. Queremos que se gane la proporción correcta y que tenga en su forma de pago una manera de premiar la genética del animal, no solo en función del desempeño en el corral, sino también en función de la calidad que el que le compra la carne, que somos nosotros, le está atribuyendo esa calidad. Cuando yo le pague un premio de 3 o 4 pesos más a ese productor, a ese engordador, y ese engordador le 3 o 4 pesos, 1 o 2 pesos al criador, voy a tener mucha gente interesada en el proyecto de estar trabajando con nosotros. Porque le voy a recordar una cosa que ya dije un momento. Los engordadores y los criadores no ganan dinero porque en el momento que tienen el producto listo, el que se los compra les dice que se cayó el precio. Sí. O le venden el producto y el dinero no regresa. Se lo jinetean tantísimo o lo terminan robando. Así es. Entonces, esas son las dos formas de fregar a los ganaderos y a los engordadores. Sí. Pues mire, lo que estamos haciendo nosotros es asegurando un pago seguro, perdón la redundancia, asegurando un pago, unos días de crédito fijos y una negociación en donde a nosotros no nos hagamos locos. Usted puede ir a todos los autoservicios de México y nunca va a ver que los precios van para abajo. Nunca. No. Efectivamente. Entonces, con este grado de transparencia, hablando con nuestros amigos ganaderos y engordadores, yo no te voy a dar la puñalada de bajarte el precio, ¿sí? Necesitaría ocurrir una catástrofe más grande que el COVID para que yo le diga al engordador, ¿sabes qué? Te voy a pagar la mitad por tu ganado, fíjate, no resultó bien. Pues no es cierto eso. Si somos honestos, tenemos que pagar lo justo por el producto para que todas las partes del sistema productivo hagan dinero. Si no, yo me estoy dando un balazo en una pata. Sí. Ahora, doctor, un comentario. En México se produce mucho ganado en los estados tropicales en base a forrajes. Sí. Y normalmente no con razas europeas, sino con razas cebuinas. ¿Qué futuro tienen de entrar en alguna clasificación, por decir, el día de mañana? Porque no alcanzan ningún grado, no alcanzan ni siquiera el nivel industrial, o a lo mejor sí el industrial, sí. Pues mire, esa es una excelente pregunta y es doloroso lo que le voy a decir, pero creo que se puede componer. Y yo siempre he hablado de la virtud de los tres octavos. Si nosotros migramos a un sistema de producción en donde la cruza terminal es un 3 octavos, que tiene la parte del 3 octavos de las razas cebuinas y los otros 5 octavos de una cruza terminal con razas ganaderas de carne, europeas, vamos a decirlo así, vamos a producir una carne que muy fácilmente va a llegar a una clasificación de selecto para arriba. Entonces yo creo que estamos a un brinco genético, pero nadie lo va a hacer hasta que haya un sistema de clasificación. En el siguiente empadre la gente va a voltear a ver una raza europea, aunque sea por inseminación artificial, y va a darle la calidad que el mercado va a necesitar. Por eso les insisto, todas las asociaciones ganaderas de México deberían estar empujando que se firme ya la ley de la clasificación de carne mexicana. Eso va a ser el primer escalón para remediar muchas de las injusticias que hay en la cadena productiva de carne. Muchas gracias, doctor. Miren, nomás una última pregunta. ¿La vaca qué futuro tiene en México a nivel nacional en comercialización? Una vaca ya de desecho. A como yo veo las condiciones económicas mexicanas,
la vaca siempre va a tener una cabida en los mercados menos afortunados. Pero tristemente está pasando algo que no debería pasar, que es que el que está produciendo la carne está abusando de la inyección. Entonces estamos perjudicando toda la industria, porque ahora una carne de vaca inyectada la quieren vender como si fuera carne de novillo. En el momento que se empalman estas dos calidades, se le destruye el mercado a la vaca y se le destruye el mercado al novillo. Entonces ahí es donde tenemos que poner presión para que la legislación nos proteja a los consumidores de evitar el abuso en la inyección. Si no se mantienen los niveles de calidad de vaca, novillo y las diferencias de los precios, este asunto va a tener serias consecuencias. Muchas gracias y lo felicito por sus comentarios y su charla, doctor. Lo agradezco mucho y por favor díganme Chuy Velasco, no me digan doctor, eso de doctor. Ok, Chuy. Sí, bien. Gracias. Sí. Gracias. Tenemos unas preguntas en el chat. Una de ellas la hace el señor Víctor Canales. ¿Cuál es lo mejor cruce en tu opinión para marmoleo? La mejor cruza es una pregunta muy complicada porque la variabilidad adentro de una raza. Ya le abrí el micrófono a Víctor. Sí, Adelante, Víctor. sí. Muchas felicidades, excelente plática, ya te había escuchado en alguna ocasión. Como ganaderos de registro y como ganaderos comerciales, ¿a qué camino debemos? O sea, ¿qué es lo que anda persiguiendo el HIV? ¿Cuál es la mejor cruza? ¿Cuál es tu opinión del Wagyu como ganado terminal para darle el marmoleo? Las condiciones que tenemos semidesérticas en algunos lugares no nos permiten tener cierto tipo de ganado, entonces necesitamos terminarlos. Sabemos que el Charolais nos da kilos, pero no nos da marmoleo. El Angus no se nos adapta, entonces, ¿qué es lo que anda buscando el HIV? O sea, para dar un valor. Mira, hemos tenido por el tema del marmoleo que limitar el porcentaje de ganado Bos Indicus a los 3 octavos de los que platicaba, porque dado que el 3 octavos como quiera nos alcanza un buen marmoleo, aunque estamos prefiriendo dejarlo de fuera por el tema de suavidad. Las razas que son Bos Indicus tienen un compuesto que se llama calpastatina, que evita que la carne se añeje sola. Entonces siempre van a tener un score de suavidad un poco más bajo. En la proporción de la sangre que tengas, si tienes media sangre Brahman, media sangre Charol, te vas a encontrar la mitad exacta del inhibidor de las enzimas que suavizan la carne. Entonces, digamos que el 3 octavos es una cruza que nosotros no le podríamos, pero asegurándonos que con los días de engorda y el otro 5 octavos sea la calidad genética para levantar el marmoleo arriba del select, que es lo que no queremos. En cuanto a qué raza es, te vas a encontrar más variabilidad adentro de una sola raza que entre razas. Es muy importante eso. Yo te puedo enseñar ganado Charol que está marmoleando perfectamente bien, aunque si le preguntas a Reinaldo te va a decir que son Angus pintados de blanco. Pero yo creo que más bien tenemos que buscar los EPDs correctos. Los EPDs no son todo, pero son una muy buena idea de hacia dónde tienes que mover tu genética para dar lo que el mercado te está requiriendo. El valor de los 3 octavos es muy bueno porque tú sí puedes adaptar un 3 octavos como nana, como vacas en un clima tropical, si las haces que nazcan y se críen ahí, y a esa le puedes meter una cruza terminal que le suba un poquito el porcentaje del ganado europeo y dar la calidad de la que tú necesites para exportación o para ganado mexicano. ¿Cuál es tu opinión del Wagyu? Nosotros lo estamos usando en cruza con Angus
para producir una carne que se llamaba Wagyu Cross. Es una raza que la selección genética que tiene es extraordinaria, marmolea a los animales, es muy inconfundible cuando tú ves la carne marmoleada, pero no es la solución para darle marmoleo a la carne que vas a vender rutinariamente. Esa es una solución, sacar carne para un nicho de mercado que está más o menos de este tamaño. No te la quiebres mucho. La carne Wagyu vivo, puro que tenemos, y la carne Wagyu Cross es la que mermamos más de toda la carnicería. Okay. No es lo que está buscando el cliente. Perfecto, muchas gracias. Para servirte. Tenemos otra pregunta, doctor, aquí, deme un segundo. Es el ingeniero Edgardo Acosta. ¿Es posible compensar una deficiencia genética para los resultados de la engorda con una alimentación diferente? Yo creo que hasta cierto punto sí se puede compensar, pero estamos hablando de una alimentación, primero una dieta exageradamente rica en energía y quizá con arriba de 180 días de engorda, sí le corriges la falta de genética prácticamente cualquier animal. Ahora, todos los animales marmolean. El problema es cuestión de tiempo. En las razas que tienen más tamaño, más talla, son las que más llegan tarde a la pubertad y no se les olvide, el ganado marmolea después de la pubertad. Entonces, si tú le das el suficiente tiempo, las razas marmolean. Tuve la experiencia de visitar un lugar muy afamado allá cerca de Zaragoza, en España, donde venden carne de buey. Este señor ha salido en el Netflix con la mejor carne del mundo y los animales pesan 2,000 kilos. No 2,000 libras, no. Estamos hablando de casi 2 toneladas en promedio. Estamos hablando de unos animales que yo parado, mido 1,84, no les llego a la cruz. Son bueyes de las razas estas asturianas, gigantescos, y la carne sale, los chuletones, una cosa monstruosa de este tamaño, y la carne sale completamente marmoleada, comiendo puro forraje. Pero pues la edad lo dice todo. Gracias, doctor. Le está pidiendo, el doctor Luis López tiene un comentario. Sí. Ok, bueno, quiero complementar lo que dijo don Jesús Velasco y responderle un poco a la pregunta que hizo Víctor Canales. Y es cierto, en una raza existe mucha diversidad y en Chaplé la existe. Y tenemos el extremo, que son los animales que se desarrollan para Europa, que no marmolean, no tienen grasa de cobertura y son portadores de algunos detalles genéticos. Con esas líneas en México nunca vamos a poder producir para un mercado como el mercado americano, para llenarlas o para producir grados de rendimiento 1 y 2 con buen marmoleo, etcétera. Pero también tenemos el otro lado en México y hay líneas que ya están identificadas que sí producen marmoleo, sí producen un buen grado de rendimiento, etcétera. Y entonces por eso insisto en que el análisis de la información nos va a llevar a identificar esas líneas, la gran mayoría de ellas. Y la asociación debe de tener una mentalidad abierta para poder hacer los trabajos. Y lo más acelerado que se puede lograr es a través del uso de información genómica. Muy bien. Sí, sí. Y básicamente. Gracias. Ok, tenemos otra persona. Señor Pedro. Sí, buenas tardes. Gracias por la invitación. ¿Cómo estás, Chuy? Muy bien, bien. Soy Pedro Chapa, para los que no me conozcan. Muy honrado de participar en esta reunión. Gracias. Pertenecemos a la empresa Región Gordas y estamos trabajando muy de cerca con HIV. Yo nomás quería comentar que realmente la limitante para que se
pueda compensar a todos los participantes de la cadena, sobre todo a los productores, pues es la falta de la clasificación. Eso realmente nos ha limitado por años. Entonces, yo creo que en la medida que nosotros podamos fortalecer este proyecto con H-E-B, podemos pagar definitivamente mejores precios al ganadero. Actualmente compartimos con H-E-B la información de los resultados de los lotes. Chuy sabe el comportamiento de los lotes, los precios que pagamos al ganadero, cuánto nos cuesta la engorda, etcétera, etcétera. De tal forma que pues, estamos buscando ambas partes, también con la empacadora que está participando, que este proyecto sea exitoso y pueda realmente crecer. Ese era mi comentario. Nada más, muchas gracias por la invitación. Gracias, don Héctor. Gracias. Le voy a abrir el micrófono. El ingeniero Servando. Adelante. Sí, adelante. Sí, buenas tardes. Chuy, te saluda Servando Cantú. ¿Qué tal, Servando? Sí me escuchas, ¿verdad? Sí, sí, no te vemos, pero sí te escuchamos. Bueno, no sé por qué no se ve, no sé si ahí ya me ven. Sí, ya. Soy de los boomers también, ¿eh? No. Sí. Oye, muy interesante, qué bárbaro es cada vez escucha uno este tipo de conferencias, te escucha a ti y cada vez reafirma uno o vas orientándote más hacia lo que debemos hacer. Por lo cual te felicito, Chuy. Gracias. Y me causó entre muchas cosas, me llamó la atención algo que dijiste. El criador normalmente vende los becerros al destete. Sin embargo, habemos algunos que los dejamos crecer, pues aprovechando la adaptabilidad del ganado al terreno, la clase, la genética y las buenas praderas que podamos tener. Pero nos hemos encontrado últimamente que los engordadores no quieren ese eslabón, quieren ellos hacer el crecimiento del becerro, o sea, comprarlo al destete chiquito. Te dicen, compro de 180 a 220. Entonces, pues nos pegan en toda la madre, porque pues, normalmente producimos ganado que creemos que de muy buena genética, que desteta pues esos pesos o a lo mejor hasta más en condiciones normales. Hay años secos que no. Y queremos aprovechar lo que he platicado con algunos amigos criadores. Oye, pues si ya tienes esa calidad, tienes esa genética, desarróllalos tú en tus pastos. Ahorita donde tú estás trabajando con las engordas que trabajas, si hay acceso para ese ganado o todos están comprando chiquito o cómo está la cosa. Pues es independiente de los exportadores. Los exportadores pues quieren el chiquito para poder, el becerro más chico, se oyó muy feo. El becerro más chico para ¿cómo se llama? Pues lograr que en la jaula quepan más y que todo, ¿verdad? Pero en cuanto al desarrollo del destete al año y cacho, que lo puedas meter a la engorda, ¿cómo está el día de hoy? Porque todavía el año pasado me acuerdo que no me querían becerros grandes. No sé si me expresé, Chuy. Vamos a hacerla. Sí, claro. Becerros grandes y becerros de añojos, vamos a decirlo así. Exacto. Desde mi punto de vista, Chuy Velasco. Sí, para mí, el mejor programa tiene 6 meses de repasto. Ok. No hay más suficiente para levantar forraje en becerro de esa edad en una buena pasta, aumentando 1 libra diaria, medio kilo diario. Debe de dar el tamaño de la caja que necesitamos para que tenga una excelente engorda. Los engordadores buscan el ganado chico, usan kilos muy en la engorda y es una manera de asegurar una rentabilidad en la engorda
que no se da a veces en el ganado repasteado mal. ¿A qué me refiero con el repasteado mal? Pues no es lo mismo repastear un animal a que aumente medio kilo, a repastear un animal a que aumente 1 kilo. El animal que ya trae un aumento de 1 kilo, seguramente le dieron un suplemento. Y ya le hicieron unas condiciones que no sean quizá las perfectas para comenzar un sistema de alimentación en otra engorda. Y se pierde mucha dotación, muy subclínicas, pero se va a ver en la eficiencia de conversión, el aumento de peso diario. Por eso el engordador busca a veces no agarrar animales repasteados con suplemento. Repasteados sin suplemento son una maravilla en la engorda. Se crecen, dan un excelente desempeño en eficiencia de conversión alimenticia. Nosotros estamos buscando animales de talla grande entrando a la engorda. Hay engordadores que sí lo saben hacer bien, los meten en una dieta fría, pero hay engordadores que no lo saben hacer bien y nosotros estamos tratando de no tener tipo de producto, que son, ya lo mencioné, animales que son muy gordos, muy chaparros y con ojos de lomo de 9, 10 pulgadas en lugar de 12 o 13, que es lo que necesitamos. Pues total, me quedé donde mismo. Se queda. Lo Pues que sí, pasa es que fíjate que sí te comprendo eso que dices de bien repasteado o mal repasteado. Normalmente lo que hacemos, o en mi caso particular, pues es algún suplemento de minerales. Cuando el pasto está seco, en los minerales algo de proteína. Pero no es alimento, es suplemento, mineral con sal, regulado con sal. Entonces, para mí, haz de cuenta que vender un becerro al destete contra venderlo 6 meses después, con la adaptabilidad y la clase que tengo, me representa mucho más fácil hacer esos kilos. Pero me topo con que luego me cuesta mucho claro, va a valer más cantidad de pesos al final, pero te bajan mucho el precio y entonces estamos entregando becerros más livianos y creo que estamos desaprovechando algo ahí. Entonces, a lo mejor ahí tendríamos que hacer lo que tú acabas de decirnos y nos insististe mucho, en tener más comunicación directa en todas las cadenas. O sea, en mi caso sería con los engordadores, para poder entregar lo que ellos quieran y que me convenga a mí. sí, varios de los que están escuchando ahora mismo asistieron a algunos de los viajes que fuimos a dar a Kansas para que vieran el concepto que nosotros estamos buscando y el nivel de apertura y transparencia que queremos tener en toda la cadena. Y me acuerdo muy bien, el ingeniero Francisco Elizondo le dio una jalada de orejas a los demás compañeros porque como que utilizaron el foro para quejarse y lo que estamos tratando de hacer es integrarlos, no fuimos a quejarnos. Tenemos que hablar todos el mismo idioma y querer lo mismo. Nosotros no vamos a presentar por ganar y de carne que yo necesito. Pues creo que me queda claro eso de que tenemos que seguir en esa línea de la comunicación y de la interacción, ¿verdad? Te agradezco mucho, Chuy, me hago saludarte y estamos agradecido con tu plática y tus comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias. Le voy a abrir el micrófono al señor Pedro Chapa. Se me ve porque sí, como que quiere hacer una intervención. Gracias. No, nada más le quería responder a Servando. Sí, me imaginé que fuera por eso, porque salió ahí mientras él y que vamos a abrírselo. No, claro que podemos comprar esos becerros sin ningún problema. Ahora, obviamente, tú lo sabes, el costo de engordar animales pesados es mayor que animales livianos por la conversión. Es muy simple, requiere más
más energía, más kilos para mantenimiento. Por lo tanto, el precio que se paga por esos kilos de ganado más pesado, pues no puede ser igual que ganado liviano. Eso es en Estados Unidos y en todos lados, ¿verdad? Es un problema de rentabilidad, como dice Chuck. Claro, claro. Claro, gusto saludarte, Pedro. Muchas gracias. Igualmente, Fernando. Gracias. Yo sabía que me estaba escuchando el licenciado. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias. El que tiene un comentario ahora es el ingeniero Francisco Elizondo. Adelante. Ahí va, un segundito. Listo, ingeniero. Y buenas tardes, Chuy. Muchas gracias. Gusto saludar por este medio. Gracias. Sí coincido definitivamente con los planteamientos que haces. Y hay un problema muy grave en la industria ganadera de comunicación y de cultura. No tenemos la participación, el conocimiento de qué es lo que quiere el que vende la carne, y tampoco, sí sabemos más o menos qué es lo que quiere el engordador, pero no ha sido posible comunicarnos esas características que nos ayuden a llevar un producto de mejor valor o de mayor valor. Hay variabilidad, decías tú, hay más variabilidad entre adentro de una raza que entre razas, y lo he vivido. Lo he vivido dentro de la misma raza Charolais que manejo por ya más de 40 años. Tenemos 7 años haciendo evaluaciones de características de canal por ultrasonido a todos los animales que cumplen 1 año de edad en el rancho. Y no es para decirte que lo estemos seleccionando en ese sentido, pero sí me doy cuenta de las diferencias. Identificamos líneas que marmolean más, identificamos líneas que dan mejor área del ribeye, pero mi cliente todavía no la reconoce. Mi cliente que me compra ganados para ganado comercial todavía no reconoce que haya esas diferencias y va buscando el Charolais como una raza terminal y se acabó. Nos decía Roberto, el buen amigo Roberto Zambrano del Rancho del 17, el Charolais no marmoleaba. Y yo le dije que había de Charolais a Charolais, que correcto, hay diferencias, que hay individuos, ¿verdad? El servicio de clasificación de ganados, lo que ustedes están haciendo es muy importante porque con dinero baila el perro, como decía en el rancho. Si tú, último consumidor o comercializador, puedes pagar un poquito más por una calidad que sea distinguible, entonces el que te está comprando a ti, el engordador, va a poder hacer lo mismo. Y entonces a lo mejor el criador va a buscar los toros que le den esas características. O sea, llevas la máquina del ferrocarril que va a jalar toda la cadena. No importa si el criador de Charolais o el criador de Simmental empuja el cabuz yo tengo la mejor calidad si no hay precio que se lo pague, si no se lo distingue, si no se lo premian. Entonces deja de hacerlo y empieza a buscar kilos. Hace años, muchos años por cierto ya, se inició la ley de clasificación de ganados y carnes en el estado de Nuevo León. ¿Sí? Y aunque se hicieron las cosas bien en un principio sobre todo, se podía distinguir qué carne era mejor que esta otra. El sistema nos empujó a que no se pagaba más precio por la carne de mejor calidad, pero sí te castigaban la carne que no daba choice. Sí, me acuerdo perfecto. Ahí es donde te dieron en la torre y empezaban los comercializadores, ¿sabes qué? Mejor no me la roles, porque si me la rolas, a lo mejor me vas a perjudicar. Y entonces es un problema de cultura que tenemos que moverlo en toda la cadena, pero se necesita conocimiento, se necesita saber los factores que intervienen en un producto de calidad y la llave de todo, bueno, pues la tienes tú o la tienen ustedes
los que venden la carne al último consumidor, que puedan pagar un poquito más y jalar toda la cadena productiva. Pues un poquito por ahí va el comentario. Muchas gracias, ingeniero. Gracias, Chuy. Gracias. Tenemos una pregunta de don Carlos Zúñiga. Aló, buenas. Sí, no sé si me escuchan. Claro, Carlos, de Hola, Guatemala. buenas tardes, mucho gusto. Una muy buena la presentación, por cierto. Una consulta. ¿Han evaluado ustedes la expectativa del futuro de mercado del consumidor mexicano? Que hemos platicado mucho de la demanda del consumidor norteamericano, pero creo que hay un mercado enorme también en México que hay que evaluar, ¿verdad? Si hay una tendencia hacia el marmoleo también, o cuál es la visión de mercado que ustedes tienen hacia futuro en México. La visión es muy clara para nosotros, es muy similar a los americanos. Nosotros contamos con la preferencia de los clientes porque vendemos carne marmoleada y en una forma constante. El marmoleo ya no nos fluctúa, ahora tenemos controlado el tema de la engorda, el tema de la cortada, el tema de la clasificación, de manera que si no marmolea, no se vende con esa marca y los clientes están acostumbrados a conseguir esa carne con nosotros. Y también están acostumbrados a comprar la carne importada a precios muy altos. Pero es muy importante también mencionar que en un principio, otras zonas de México como Querétaro, Irapuato, León, San Luis Potosí, que no conocían de marmoleo, poco a poco han ido migrando a la carne marmoleada, de manera que ahora prácticamente el que asiste a nuestra carnicería de H-E-B va exactamente a buscar eso. Ya no le duda. Si es para asar, tiene que tener marmoleo. Correcto. Arnulfo, ¿alguien más? Aquí hay unas preguntas en el chat. El señor Sergio Loperena. Ah, correcto. Buenas tardes. Sergio, adelante, de Baja California. ¿Ya? Sí. Buenas tardes a todos. Felicitando a Chuy. Muy buena presentación. Creo que muy interesante. Yo quería hacer unas reflexiones como californiano, que somos creadores de comercial y también creadores de registro. Realmente se ha hecho un esfuerzo en mejorar la calidad del ganado comercial a través de la genética, con buenos sementales, pero por desgracia no se está pagando por la calidad, lo que están comentando. Yo por eso quería hacer la reflexión, lo que nos está pasando aquí en Baja California. Aquí tenemos 3 importantes rastros TIF, que son empacadoras, rastros TIF y son engordadores. Entonces realmente en Baja California tenemos ese gran problema de como no somos grandes criadores en lo comercial de ganado de cría, el engordador se abastece en los volúmenes más importantes del interior, de ganado del interior, becerros o animales de mayor tamaño, novillos, etc. Entonces, realmente no se estimula al criador de aquí de Baja California por parte del engordador, por la calidad, y te pagan parejo. Traen corredores. Todo es falta de comunicación, pero realmente la comunicación nunca la ha promovido el engordador hacia el criador, porque parece que no le interesa que el criador esté fortalecido para que crezca. Ese es el gran problema que tenemos aquí en Baja California, y algunos, como el caso de nosotros, hemos mejorado nuestra ganadería de cría, pero pues realmente no ha sido beneficiada al momento de vender. ¿Cómo es posible que ahorita, por lo del COVID, que sabemos que hay problemas en Estados Unidos, sacrificio, todo, pues andan pagando el becerro $40? Por decir un ejemplo, 40, 42, y
Y está cerrada la compra por parte de los engordadores. Esos son los corredores que andan ahí comprando. Entonces, realmente ese es el problema que tenemos aquí en Baja California, muy diferente a lo del interior, porque aquí pues estamos en manos de, con todo el respeto que merecen los engordadores, que hacen un gran trabajo, pero el criador no ha podido crecer en esa forma, ¿no? De un mayor estímulo económico por lo que produce. Yo estoy de acuerdo en eso que usted acaba de mencionar. Y sí, no estoy de acuerdo con la política de precios de los grandes. Es una política de precios que les sirve a ellos, pero no les sirve a la ganadería de México. Ahora mismo no están comprando para matar porque supuestamente no hay demanda, pero lo único que están haciendo es abaratando el ganado gordo y abaratando el flaco también. Y eso, pues a la larga, ya sabemos quién va a salir beneficiado. La Baja California tiene una peculiaridad. Siempre están desfasados en los precios, tanto de ganado como de carne. Siempre están las canales 3, 4 pesos más arriba que acá en el resto de la República. Y también es mucho por esos 3 competidores que mencionó, que a los 3 los conozco, pero no voy a decir los nombres. Pero creo que si dialogaran un poco más, pudiese lograrse un resultado mucho mayor que lo que tenemos actualmente. Sí, y la realidad es que en Baja California no producimos mucho becerro, pues. Si producimos, por decir un número, 30,000, pues ¿por qué no lo estimulan, lo pagan más? A lo mejor pagan más de lo que traen del interior con el costo, fletes, dietas, etcétera, y no estimulan el de aquí, que es el local. Ese es el gran problema y no es que estoy llorando, ¿no? Si es una reflexión que hago para que vean que aquí le metemos ganas como todos, pero no ha sido realmente favorecido por parte de esta gente que son los que compran. Muy bien. Son mis comentarios y felicidades, Chuy. De veras, gracias. Vale la pena esta información porque pues, nos abre más los ojos. Desgraciadamente, en vez de dice uno, pues ¿para qué le voy a producir mayor calidad si no me la están pagando? Hay que buscar cómo sí me la pueden pagar. Pues hay que ir a enamorarse con los engordadores, ir a... Pues tenemos que encontrar la forma porque el cliente no va a venir a buscar al ganadero. El ganadero tiene que salir a buscar al cliente. Sí, otro problema que tenemos, digo, porque nosotros en la familia tuvimos carnicería pues, hace 40 años. A mí me tocó aprender la carnicería. Ya las carnicerías o los mercados, pues compran puros cortes. Entonces ya antes uno podía darse el lujo de engordar y vender los canales a alguna carnicería, ya no. Entonces ya la comercialización es muy diferente en estos tiempos. Entonces el creador estamos realmente aquí, en este caso, pues en manos de los engordadores, ¿no? Que con todo respeto, ¿no? Están haciendo su actividad, pero pues deben de fortalecer más también al creador. Gracias. Muy bien. Hay algunas preguntas también en el chat que dicen, ¿cuál es el peso ideal en canal que se está buscando? Porque las canales muy pesadas no las quieren porque después si inyectan salen las piezas muy grandes. El doctor Luis López también pregunta y se la hace a don Pedro Chapa que cuál sería el peso ideal de las canales que ellos venden. Entonces, las dos preguntas para Jesús y para don Pedro, a ver si nos pueden ahí contestar. Los canales nosotros los queremos de 370, 380 kilos y nosotros no inyectamos la carne. Por eso no estamos preocupados por de qué tamaño van a salir. Correcto. Y don Pedro, pues... Pues la pregunta yo creo que es más para Chuy, porque para nosotros el cliente es H-E-B, y estamos tratando de afinar en la medida que podamos, pues el producto ideal, ¿verdad? Como él lo menciona, pues que sea un porcentaje lo mayor posible de calidad choice, con un mínimo que le podemos garantizar y un grado de rendimiento, pues que sea lo mejor para, o sea, grado 1, grado 2 sería ideal, ¿verdad? Apenas estamos afinando esa información
en la medida que HEB nos pueda premiar esos esfuerzos, pues vamos a caminar en ese rumbo, ¿verdad? Correcto. Nada más un comentario de la clasificación, aprovecho de lo que decía Paco. La clasificación en Nuevo León se intentó hace muchos años, pero fracasó porque no llegó al consumidor la clasificación, se quedó en medio. O sea, por eso no prosperó. Yo me acuerdo de los clasificadores con botas azules, licenciado, ¿no se acuerda? Claro. Eran blancas, pero se pusieron azules con la tinta. Ahí andaba metido Leal, ¿se acuerda el ingeniero Leal? Sí, Paco. Es correcto. Muy bien. Pues yo quiero agradecerles a todos su atención. Ha sido una sesión muy enriquecedora, de muchas preguntas muy importantes. Estoy a sus órdenes para llevar esta plática a otro nivel, si ustedes gustan. Mi intención ahorita era sembrar una semillita de a dónde voltear. Tenemos que voltear a ver hacia allá, hacia donde está el que compra la carne, y empezar a acercarnos y buscar la manera de acercarnos más al cliente final. Esa fue la intención de toda mi charla. Yo antes de que quisiera también hacer algunos comentarios como presidente del Comité Técnico de la Charolais y de la Cimental, y lo expresó el ingeniero Paco Elizondo, pues tenemos más de 8 años midiendo ciertos ranchos por medio de ultrasonido, el área del ribeye, grasa dorsal, grasa intramuscular. Y definitivamente, pues lo que hemos estado promocionando y buscando, y que es lo que siempre les decimos a los productores, que nosotros tenemos que producir sementales que generen esas características productivas que necesita el engordador y el consumidor final y el autoservicio. Y para poder lograr tenemos que medir esas características que está buscando y poder encontrar las líneas genéticas que puedan transmitir y darle a los becerros comerciales esas características. Hoy les puedo decir que estamos a punto de sacar los valores genéticos para área del ribeye, grasa intramuscular, grasa dorsal, en las dos razas. O bueno, Cimental Simbra y Simangus y Charol y Charray. Creo que en menos de un mes o en un mes podremos estar teniendo esos valores genéticos ya, pero claro, hay que seguir midiendo para tener esas confiabilidades y poder, como dijimos en un tiempo, es que ¿para qué mides si no te pagan? Pero si no empezábamos en aquel entonces a medir, y la verdad uno de los que impulsaron este programa fue el ingeniero Elizondo cuando estuve presidente en la Charolais, que nos mandó a Luis López y a mí a Iowa para certificarnos en la medición. Y la verdad que hoy por hoy todos los productores se dan cuenta que sí está habiendo ese pago extra por hacer algunas, tener canales con estas especificaciones que dijiste hoy. Y ahora, pues sí, todos quieren tener esa información para poder utilizar sementales que transmitan esas características. Creo que hay que seguir midiendo para poder aumentar las confiabilidades de las diferencias esperadas de la progenie, pero creo que va a ser un buen inicio para poder asegurar que el producto inicial de ese becerro tenga las características que puedan cumplir el mercado que quieren los consumidores, que eso es lo que hemos venido buscando. Por eso a veces en la Cimental no se batalló mucho en el sentido de decir hay que producir el Cimental mexicano, y fue en el 94. Para decir el Charolais mexicano nos tardamos. ¿Qué pasó?
Perdón que te interrumpa, pero creo que el doctor Velasco tiene compromiso a las 6. Ah, bueno. Entonces, Tengo otra junta a las 6, perdón. Ah, perfecto. No, pero era importante que sepa que estamos trabajando y está entre el auditorio el doctor Montaño y hemos estado platicando muy de cerca esto porque ya estamos a punto de sacarlo. Y que sepa que estamos trabajando en la genética para poder producir esos becerros que necesitan los engordadores para que produzcan lo que quieren los autoservicios y el consumidor a final de cuentas, que es el que paga. Correcto. Correcto. No sé si haya alguna otra pregunta y si no, bueno, agradecerle a Chuy, gracias, la verdad, excelente plática, hace motivar a la gente para que sí se produzca ganado de registro con esas calidades que van a poder transmitir a los becerros comerciales, que son los que engorda los engordadores y luego autoservicio, como lo dije, después el consumidor, que es lo que quiere. Le voy a pedir al ingeniero Reinaldo le haga entrega de un reconocimiento virtual a Jesús. Ya después nos echaremos alguna carne de leche buena. Al menos, sí. Ahí te paso la palabra, Reinaldo. Gracias, Pepe, y disculpa ahí la interrupción. No, está bien, correcto. Hombre, sí jala según él. Chuy, te agradezco bastante tu tiempo, muy interesante la plática. Estoy seguro que van a salir dudas y si nos permites después te volvemos a invitar a aclarar esas dudas o seguir puntualizando ciertos temas que le pueden interesar más a los ganaderos de registro o ganaderos comerciales. Como dice, ahí está este reconocimiento virtual, pero pues sí, después nos echamos una comidita ya que esto esté más libre. Muchas gracias de parte de todos y gracias a todos. Muchas gracias por su atención. Gracias. Gracias y buenas tardes. Sí. Me voy a